Buenas tardes allá a todos en la facultad. El día de hoy mis compañeros Jesús Valentín y Paulina Arciniega junto conmigo vamos a exponerles lo que es el cáncer de colorectal. A lo largo de esta exposición vamos a abordar cosas como lo que es la incidencia, epidemiología, los pólipos, el cáncer en sí, y más adelante mis compañeros van a hablar un poquito acerca de lo que es la prevención, el tratamiento, seguimiento y otros tipos de neoplasias. Vamos a empezar por lo que es la incidencia del cáncer colorectal. Y para empezar, un dato muy importante sería decir que es la neoplasia más común del tubo digestivo y a nivel mundial es el tercer cáncer más letal, ¿ok? Sin embargo, a lo largo de los últimos años ha habido un descenso en la mortalidad a causa de un cáncer colorectal, ya que se han implementado nuevas medidas y programas de detección nacional de manera temprana, ya que como lo veremos adelante es una enfermedad o un padecimiento relativamente fácil de prevenir. ¿Ok? Ahora respecto a la epidemiología vamos a hablar sobre los factores de riesgo que nos podrían dar la alerta de que nuestro paciente podría tener un cáncer colorectal. Y estos factores de riesgo nos van a ayudar para implementar programas de detección y vigilancia poblacional para un diagnóstico precoz. El primero de estos de estos factores de riesgo sería el envejecimiento, ya que la incidencia aumenta en personas que tienen 50 o más años de edad. Y pues bueno, el 90% de hecho de las personas que tienen cáncer colorectal pertenecen a este grupo de edad. Respecto a factores genéticos o factores de riesgo hereditarios, pues habría que mencionar que en estudios epidemiológicos se ha demostrado que hasta el 20% de los pacientes que padecen un cáncer colorectal ya tenían un antecedente de algún familiar de primera línea que lo padecieron también. ¿Vale? Ahora, respecto a los factores ambientales y dietéticos, que son factores que podríamos modificar para implementar una buena prevención del cáncer colorectal, podríamos encontrar que las personas que tienen un cáncer colorectal generalmente tienen una dieta rica en grasa animal y poca fibra. Y bueno, se dice que las dietas ricas en grasa animal podrían generar toxicidad en la mucosa intestinal y por ende generar pues posteriormente el padecimiento. Otro factor de riesgo dentro de los dietéticos sería una dieta alta también en grasas, pero saturadas y poliinsaturadas. Y el alcoholismo, la obesidad, sedentarismo también aumentan el riesgo. Sin embargo, también tenemos factores que podrían ayudar a reducir el riesgo o al menos a no aumentarlo. Uno de ellos sería una dieta rica en ácido oleico, pues no lo incrementan. Tampoco una dieta rica en fibra, al contrario, una dieta que es alta en fibra nos podría ayudar incluso a protegernos, ¿no? a prevenir. También el consumo de calcio, selenios, vitaminas A, C y E nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Por otro lado, la enfermedad intestinal inflamatoria es uno de los factores de riesgo más importantes para padecer cáncer colorectal, ya que una inflamación crónica generalmente predispone a la mucosa a generar una serie de alteraciones malignas. Y generalmente la extensión y la duración de estas colitis o de estas inflamaciones intestinales están estrechamente relacionadas con el nivel de riesgo de una persona que podría presentar un cáncer colorectal. Y por último, unos factores extra o otros sería pues el tabaquismo, también nos aumenta el riesgo, pacientes con ureterosigmoidoscopías, pacientes con acromegalias por el tema de la hormona del crecimiento y la radiación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar de la patogenia, cómo se desarrolla, por qué se desarrolla. Y a lo mejor a muchos no nos encanta el tema de la genética, pero específicamente en este tema de cáncer colorectal tiene una importancia impresionante. O sea, generalmente las personas que lo padecen tienen factores genéticos o hereditarios que
que están en la mayoría de los pacientes. Entonces, poder entender qué genes están implicados y por qué resulta de gran importancia y nos puede ayudar a entender un poquito más de este padecimiento. Ok, empezamos hablando justamente de estos efectos genéticos. Las mutaciones pueden causar activación de oncogenes o una desactivación de los genes supresores tumorales. Se cree que un carcinoma se puede desarrollar a partir de pólipos y estos pólipos por acumulación de mutaciones genéticas. ¿Ok? Esto se llama secuencia adenina carcinoma y los genes que se encuentran están dañados en el 80% de los pacientes que presentan el cáncer colorectal. Y estos genes, los más implicados, son el gen APC, el cual tiene una función normal que es un supresor tumoral. Sin embargo, cuando este gen se encuentra dañado, este defecto pues está obviamente con una relación estrecha a la gravedad de la enfermedad, por lo que es muy importante que nosotros al momento del diagnóstico tengamos un conocimiento exacto de qué mutación específica es la que existe dentro de nuestro paciente o de la familia en general del paciente, porque esto nos va a ayudar a determinar decisiones clínicas, porque así determinaremos en dónde está el problema y dónde tenemos que atacar la causa. ¿Ok? Respecto al gen KRAS, pues esta dentro de su función normal es una molécula de señalización de el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y una alteración dentro de este gen podría generar una incapacidad para la hidrólisis del GTP, y al no llevar a cabo este proceso de forma normal, la proteína G se quedaría en su forma activa todo el tiempo y eso secundariamente nos va a llevar a una división celular descontrolada. ¿Vale? Respecto al gen MYH, este es un gen que nos ayuda en la reparación de roturas de bases de las bases genéticas. Entonces, en el momento que nosotros llegamos a tener una alteración dentro de pues va a haber obviamente una alteración en la estructura genética. Y por último, una alteración en el gen supresor tumoral P53. Este gen es crucial para generar una apoptosis en las células que ya tienen un daño genético irreparable. Entonces, en caso de que nosotros tengamos una alteración o una deficiencia en la función de este gen, pues obviamente no va a haber una supresión, una apoptosis de estas células defectuosas. De hecho, este gen es uno de los más implicados en el carcinoma, en el cáncer colorectal, que incluso llega a estar en un 75% de las personas que padecen esta enfermedad. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces estas personas no tienen solamente una alteración genética, sino que pueden tener varias. Entonces, la patogenia respecto a los defectos genéticos consiste en que hay una acumulación de mutaciones genéticas a base de estos 4 genes principales. Estos genes van a llevar a cabo esta acumulación de mutaciones genéticas por medio de 3 vías. Bueno, aquí se me pasó mencionarles en esta diapositiva, recalcar la importancia del conocimiento de la genética, de las causas hereditarias de este padecimiento, ya que como podemos ver, cada uno de los genes está implicado en diferentes procesos o a diferente nivel del carcinoma. Entonces, como les decía, esto nos va a ayudar mucho a determinar decisiones clínicas para el manejo del paciente. Ahora sí, pasando a las vías por las que existe esta acumulación de mutaciones genéticas, existen 3 principalmente, que es la vía de la pérdida de heterocigosidad, vía de inestabilidad microsatélite y la vía de metilación de la isla CpG. ¿Ok? Vamos a empezar por la pérdida de vía de heterocigosidad. En términos generales, causa que uno de los locus esté normal y otro no, gracias a que hay deleciones. El 80% de los cánceres colorectales surgen de mutaciones en esta vía. ¿Y cuál es el problema aquí? Que justamente como se causan deleciones, esto puede causar una pérdida de muchos de los genes útiles para la prevención de tumores, como lo son los genes supresores de tumores. Entonces, si estos genes se delecionan o se quitan de nuestros locus, pues obviamente nos va a llevar a
a un mayor riesgo de padecer el cáncer. Respecto a la vía de inestabilidad en el microsatélite, aquí lo que pasa es que hay errores en la reparación de errores durante la replicación de DNA, entonces no son corregidos estos errores y la mutación de este gen predispone a la célula, pues obviamente a generar alteraciones, genera inestabilidad homocigótica y finalmente una carcinogénesis. Y por último, la vía de la metilación de la isla GPC, pues esta prácticamente es una alteración epigenética que nos va a conducir a una metilación anómala de los genes, ya sea una activación excesiva o una inactivación, puede crear un fenotipo muy parecido al que se presenta en una verdadera mutación. ¿Ok? Ahora, hasta ahora solo hemos hablado de la genética, de su importancia dentro del diagnóstico y la patogenia del cáncer colorectal. Y ahora, entrando en materia, vamos a hablar de los pólipos colorectales, los cuales tienen una relevancia que ya lo vimos en gastro un poquito de qué son los pólipos, pero tienen una relevancia impresionante en el cáncer colorectal, ya que en la actualidad es muy bien sabido que la gran mayoría, si no es que todos los carcinomas colorectales se generan o evolucionan a partir de un pólipo. Especialmente los pólipos adenomatosos, más adelante voy a explicar eso, pero es bien importante que aprendamos a diagnosticar y a tratar un pólipo, ya que es nuestro dato de inicio de que nuestro paciente podría estar desarrollando un cáncer. ¿Sale? Los pólipos se describen como una protuberancia en la mucosa intestinal y, como les decía, pueden llevarnos a producir pues un proceso maligno. Estos pólipos se van a clasificar en 4 tipos, los voy a explicar cada uno. Son los neoplásicos, hiperplásicos, amartomatosos e inflamatorios. Vamos a empezar con los neoplásicos, que son los que radican más importancia dentro de este cuadro de cáncer. ¿Por qué? Porque los pólipos adenomatosos, por definición de adenoma, es que tienen lesiones displásicas, y con eso me refiero a que dentro de los pólipos o los pólipos en sí están formados por células anormales en el tejido. ¿Ok? Células anormales. Y esto es lo que nos predispone a generar posteriormente un cáncer. ¿Ok? Y aquí es importante decir que generalmente el riesgo de desarrollar un cáncer gracias a estos pólipos está relacionado con qué tipo de adenoma es y el tamaño de este adenoma. Respecto al tipo, pues los adenomas tubulares tienen un riesgo de desarrollar cáncer de apenas el 5%. Los adenomas vellosos, un 40%, son los adenomas más peligrosos, los que presentan con más recurrencia el cáncer, y los tubulovellosos un 22%. Y respecto al tamaño, los pólipos que tienen un tamaño superior a los 2 centímetros tienen un riesgo de desarrollar cáncer de 35 hasta 55%, ¿no? Ahora que nosotros sabemos que los pólipos son el primer dato que nos da un paciente para desarrollar cáncer, ¿qué vamos a hacer? Pues es súper importante que el manejo de este paciente sea de forma quirúrgica, ¿no? Hacer una extirpación del pólipo antes de que pues pueda desarrollar una malignidad. La cirugía de extirpación de los pólipos Depende de qué tipo de pólipo sea, porque como vemos en la imagen derecha superior, podemos ver que hay tipos de pólipos, el pedunculado y el senil y el sésil, y como pueden imaginarse, el más fácil de extirpar pues es el pedunculado, y se hace con el procedimiento que se ve en la imagen de abajo, que se llama colonoscopía de asa. Sin embargo, los pólipos sésiles pues vemos que son más pequeños, que se ven solo como protuberancias, entonces estas son más difíciles de extirpar y se tienen que utilizar técnicas colonoscópicas especiales como la elevación de salina, excisión por asa de fragmento, resección de mucosa por endoscopía o transrectal, incluso si la localización está muy distal. De hecho, les tengo un video de una polipectomía endoscópica en 2 minutos, súper rápido, se los voy a poner incluso en por 2, pero para que vean cómo se hace justamente este procedimiento. Es el que les decía que es una colonoscopía en asa, que mediante un como
alambre la van a extraer. Ok, volviendo con la exposición. Les decía que los pólipos son más difíciles de extraer. Aquí les puse a la derecha algunas de las técnicas quirúrgicas que se pueden emplear para extraerlos. Y otro procedimiento quirúrgico que se podría hacer es la colectomía. Sin embargo, esta no se utiliza en todos los casos. Está reservada a casos especiales en los que no es posible una extirpación por medio de colonoscopía, o cuando hay lesiones muy grandes o muy extensas, o hay un foco identificado de un cáncer invasor. Se usa en casos más graves, ¿ok? Respecto a las complicaciones que nos puede traer una cirugía para quitar los pólipos, podrían ser perforación y hemorragia. Sin embargo, si nuestro paciente pues está sano y fuera de los pólipos, pues la recuperación es bastante rápida. Ahora, ya dejando de lado los pólipos adenomatosos, que son los más peligrosos, vamos a pasar con los pólipos hiperplásicos. La diferencia de los pólipos adenomatosos con estos hiperplásicos es que estos son benignos. ¿Por qué? Porque este meramente es una hiperplasia, y en la otra había células anormales, había células defectuosas, y en este no tanto así. El riesgo es muchísimo menor en los pólipos hiperplásicos. Incluso son hasta pequeñitos, menos de 5 milímetros. Sin embargo, aún así está indicada la extirpación de estos pólipos. ¿Por qué? Porque por medio de una endoscopía, si nosotros nos metemos a ver, es muy difícil que nosotros podamos diferenciar entre un pólipo hiperplásico y un pólipo adenomatoso, que son los peligrosos. Entonces, pues ante la duda, o por si las moscas, pues hay que extirparlos, porque no vaya a ser que sea un adenomatoso, ¿ok? Sin embargo, hay algunos de esos pólipos hiperplásicos que sí podrían tener un poquito de riesgo para desarrollar un cáncer, y serían que midan más de 2 centímetros, o que tenga el paciente una poliposis hiperplásica. Son los únicos 2 factores de riesgo que podrían desarrollarse en este caso. Ahora vamos a pasar a los pólipos amartosos, o los pólipos juveniles también llamados. Estos, al igual que los hiperplásicos que vimos en la diapositiva pasada, son benignos. Sin embargo, pasa exactamente lo mismo, de que si nosotros nos metemos a la mucosa y buscamos, son difíciles de diferenciar. Sin embargo, estos tipos de pólipos tienen ciertas características que nos podrían ayudar en el diagnóstico. Uno de ellos es que es muy común en la niñez, en la juventud, y las complicaciones que pueden generar pues serían las hemorragias, intususcepción, obstrucciones. Y como les decía, el aspecto que tienen estos pólipos son idénticos a los de adenomas. Entonces hay que hacer polipectomía. Pero el paciente puede presentar algo que se denomina síndrome de Peutz Jeghers, que ¿qué pasa? Que en este síndrome los pacientes van a presentar una clínica muy característica, son como acumulaciones de melanina, tanto en la mucosa vestibular como en los labios del paciente, como lo vemos en las imágenes de la derecha. Esto nos podría indicar que se trata más bien de pólipos hemartosos más que de un adenoma, ¿ok? Y bueno, aquí les puse otros síndromes en los que también se podrían presentar pólipos de tipo hemartomatosos. Ahora, pasando con los pólipos inflamatorios o pseudopólipos también llamados. Estos son todavía
más benignos que el resto de los pólipos. Estos es muy raro que lleguen a generar un cáncer. Sin embargo, al igual que los últimos 2 pólipos que vimos, está indicada la polipectomía, ya que no podemos diferenciar por una endoscopia si se trata de un adenoma o si realmente solo es un pólipo inflamatorio. Entonces está indicada la extirpación. ¿Sale? Estos pólipos es frecuente que nosotros los veamos en un contexto de una enfermedad intestinal inflamatoria o posterior a una colitis. Ahora, terminamos con los pólipos, que fue súper importante que nosotros aprendemos a diagnosticar y tratar. Ahora vamos a pasar con el cáncer colorectal. Y vamos a hablar de todas estas enfermedades que nos podrían llegar a generar un cáncer y que son de manera hereditaria. Los carcinomas colorectales hereditarios, el primero de ellos es la poliposis adenomatosa familiar. Esta es una enfermedad autosómica dominante y es poco frecuente, conforma solamente el 1% de los adenocarcinomas rectales. Este consiste en una mutación genética. Ya ven, aquí radica mucho la importancia de la genética que les mencionaba al inicio. La mutación genética que se encuentra en esta enfermedad es en el gen APC del cromosoma 5Q. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Pues el paciente va a desarrollar cientos de miles de pólipos adenomatosos. Recuerden que los adenomatosos son los feos, y se desarrolla generalmente poco después de la pubertad. Y aquí es súper importante decirles que el riesgo de cáncer en este padecimiento después de los 50 años es del 100%. Si un paciente tiene esta enfermedad y pasa de los 50 años, es 100% seguro que va a desarrollar el cáncer. ¿Sale? Respecto al diagnóstico, el diagnóstico obviamente lo vamos a hacer al paciente por sigmoidoscopía y por la prueba genética del APC. Sin embargo, es importantísimo recalcar que las enfermedades de las que les voy a hablar son genéticas. Entonces es muy importante que si nuestro paciente tiene la alteración, nosotros vayamos con el familiar de primera línea también a hacerles una prueba de genética para ver si son positivos a la prueba del APC. Si no lo son los familiares, nosotros no tenemos que hacer la sigmoidoscopía hasta después de los 50 años, pero quiero recalcar la importancia de que aquí el diagnóstico se hace tanto al paciente como a los familiares. ¿Ok? Al paciente se le recomienda hacer una endoscopia de vigilancia cada 3 años. ¿Por qué? Porque las personas que tienen la poliposis adenomatosa familiar tienen muchísimo riesgo de desarrollar más adenomas en cualquier otro sitio del tracto digestivo, especialmente en el duodeno. Entonces es importante que llevemos una estrecha vigilancia de que no se esté desarrollando en otras zonas. ¿Sale? Respecto al tratamiento, lo ideal es lo quirúrgico. Generalmente aquí están los 3 procesos quirúrgicos, pero pues la finalidad o la meta de estos procedimientos en general son quitar todas las úlceras, que es, bueno, al menos la mayoría de las que se puedan, porque como les dije, aquí se desarrollan muchísimas. O sea, la literatura nos dice que cientos, miles de úlceras. Entonces lo que hay que hacer, pues hay que quitar parte del intestino que tenga pues las úlceras, ¿no? Está la proctocolectomía total con ileostomía final, la colectomía abdominal total con anastomosis ileorectal, proctocolectomía restauradora con anastomosis anal con bolsa ileal. Y posteriormente a un tratamiento quirúrgico es importante que nosotros hagamos un seguimiento con un tratamiento farmacológico con inhibidores de la COX-2 y AINES, ya que esto nos puede ayudar a prevenir o retrasar al menos el desarrollo de pólipos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con otra enfermedad, que es la poliposis adenomatosa familiar atenuada, que es prácticamente lo mismo que la misma enfermedad pasada. Es una variación de la pasada. Sin embargo, tiene unas cositas diferentes. Una de ellas es que esta se presenta en edad más avanzada. Si recuerdan, la pasada se presentaba a inicios de la pubertad. Aquí hay menos pólipos, ya no están los cientos de miles que les decía en la pasada. Hay una predisposición a que se genere especialmente en el hemicolon derecho. Aquí la alteración del APC que les mencionaba en la enfermedad pasada no es tan común. Solamente el 30% de los pacientes que presentan esta forma atenuada de la enfermedad presentan esta alteración en el gen APC. Respecto al tratamiento es prácticamente lo mismo. Se hace una colectomía y se sigue una profilaxis con inhibidores de la COX-2.
Ahora vamos a pasar con los últimos 2 carcinomas colorectales hereditarios, que es el cáncer de colon no pólico, pero sí hereditario, que también se denomina síndrome de Lynch. Es mucho más, bueno, no mucho más frecuente, pero sí más frecuente que la poliposis adenomatosa familiar que les mencionaba. Esta conforma del 1 al 3% de los cánceres colorectales. ¿Y por qué se produce? Pues este es producto de errores en la reparación, de errores de emparejamiento. Esta enfermedad es autosómica dominante, esta da aproximadamente a los 40 años, entonces también es de personas jóvenes. El 70% de los afectados presentan ya el cáncer colorectal, tiene 70% de riesgo de presentarlo. El diagnóstico se hace mediante antecedentes familiares y colonoscopía. Y respecto al cáncer colorectal familiar, este sí es muy frecuente. Del 10 al 15% de los cánceres colorectales corresponden a este tipo de cáncer. Y el diagnóstico, al igual que prácticamente el resto de los que les mencioné, es por medio de colonoscopia de detección cada 5 años para el paciente, a partir de los 40 años, o bien 10 años antes de la edad a la que su familiar la presentó, porque recordemos que estas enfermedades son de carácter genético, entonces es muy probable que otros familiares la padezcan. Ahora, hasta aquí terminamos pólipos y el cáncer. Ahora vamos a hablar un poquito de la prevención, que prácticamente se centra en la detección y vigilancia, porque como ya pudimos observar a lo largo de lo que va de la exposición, es de vital importancia que nosotros sepamos identificar y manejar lo que son los pólipos, saber identificar estos factores de riesgo. Entonces es justamente en la prevención y la detección precoz en la que se basa una buena prevención del cáncer colorectal. Y bueno, hasta aquí llegó mi parte. Mis compañeros van a seguir explicando un poquito más de los tratamientos, prevención, de manejo. Y pues nada, adiós amigos.